Siguientes, continuamos informando, son las 7:23. Les debo comentar sobre lo que habíamos dicho en los titulares sobre el reportaje de Guardian, que es Plástico en el Paraíso. Estará disponible en nuestras redes sociales a las 9 de la mañana. Lo he programado para que usted lo pueda observar, para que pueda reflexionar y que desde luego tenga la posibilidad de darse cuenta qué está pasando con el plástico que los seres humanos estamos produciendo. Porque hay muchos mitos sobre este tema y que quizás usted debe estar al tanto. Pero pasamos la página para dar la más cordial bienvenida al doctor Sebastián López, que nos está acompañando ya en los estudios de la W. Él es subdecano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de la SUAY y como tal también un experto constitucionalista, el cual estaremos conversando sobre el tema de Quimsacocha. Recordarán, y quienes nos siguen en las varias transmisiones de noticias, tuvimos la oportunidad de conversar algo por teléfono, no obstante la señal ese día no nos favoreció. Sin más, muy buenos días, doctor López, gracias por su tiempo y desde luego la posibilidad de conversar con usted en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio y sin duda es un gusto poder estar acá para compartir algunos criterios al respecto. Doctor, creo que es oportuno y reprisaremos las palabras de Santiago Yepes, quien es presidente de la Cámara de Minería, sobre el tema de Quimsacocha y la consulta popular que se llevó a cabo el 24 de marzo, con la finalidad de que esto nos dé los argumentos necesarios para resolver qué queda luego de esta consulta popular. Sin duda este es un tema que nos viene preocupando mucho. Hay que tener en cuenta primero que la elección realizada en este referéndum en el Azuay, prácticamente hubo más de un 40% de ausentismo, ese es el tema inicial. Segundo, aproximadamente 7,000 personas votaron en contra del sector minero. Nosotros hemos venido manteniendo de manera permanente que sin duda el procedimiento que siguió el Consejo Nacional Electoral para proceder con la consulta ya mencionada ha sido bastante viciado. Han existido varios problemas. Esto evidentemente ha generado varias inquietudes en los inversionistas, pero finalmente, respetuosos como hemos sido siempre del derecho y la normativa interna, la Corte Constitucional prácticamente manifestó que era posible avanzar, por lo tanto, con la consulta popular, pero con una salvedad que creo que es importante comunicar a todos. La Corte Constitucional se refiere al procedimiento al decir una semana antes de la consulta popular que el llamado dictamen ficto, que esto es prácticamente una aceptación tácita de que la Corte Constitucional no se haya pronunciado respecto a la consulta popular y por lo tanto la consulta avanzaba, pero es la misma Corte Constitucional la que determina que no se pronuncia respecto al fondo del asunto, no se pronuncia respecto a la constitucionalidad de la pregunta. Esto básicamente quiere decir que no es posible, de acuerdo al criterio del sector minero, no es posible llevar a cabo una consulta popular en una provincia donde existió una pequeña cantidad de personas que votaron a favor sobre un tema de interés nacional, que las comunidades se deben manifestar en relación al desarrollo de proyectos. Esto se encuentra claramente determinado en la Constitución y en la normativa. Se lo debe hacer totalmente apegado a la norma. No cabe una consulta popular porque la minería es un bien de interés público, un bien de interés nacional. No es posible que 7,000 personas, que evidentemente tienen una voz sumamente importante en el desarrollo de los proyectos, puedan manifestarse sobre un tema que nos corresponde a los 16 millones de ecuatorianos. Creo, sin duda, que lo que ya manifestó la Corte Constitucional en su momento, al haber indicado que no se pronuncian sobre el fondo de la consulta, es un tema sin duda importante. No creemos que por más legitimidad que tengan las comunidades, insisto, la participación de las comunidades en los mecanismos que determina la ley es fundamental para llevar a cabo un desarrollo minero, pero no es posible que 7,000 personas decidan sobre un bien de interés nacional como es el desarrollo del sector. Estamos a esta hora de la mañana conversando con el doctor Sebastián López. Estábamos escuchando el audio sobre las declaraciones de Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, en el tema de Quimsacocha, de la consulta popular. Doctor López, ya usted como un experto constitucionalista, ¿cuán válido es el pronunciamiento de 7,000 personas versus lo que puede ser el de un pueblo ecuatoriano, quizás a favor de la minería incluso? Llama la atención un poco el pronunciamiento y por la contradicción interna que supone lo que se ha dicho ahí. Se ha dicho que la Corte Constitucional
se encuentra de por medio un dictamen ficto, pero que la Corte Constitucional tampoco es que se ha pronunciado sobre el fondo. Seguramente se está pensando en que es posible un cuestionamiento de constitucionalidad al pronunciamiento popular mayoritario. Sin duda eso es equívoco. Vale recordar de manera directa, digamos, a efectos de esta valoración, en términos de cuántos ciudadanos son los que se han pronunciado, existe un pronunciamiento popular. Eso es claro, eso es absoluto. No quisiera entrar a cuestionar de cuántos se han pronunciado a favor o en contra, simplemente ya tenemos los resultados y por lo tanto, según el texto constitucional, la soberanía radica en el pueblo. La voluntad popular es el fundamento del ejercicio de la autoridad pública y por lo tanto tenemos un pronunciamiento popular claro al respecto. Por otro lado, es posible, naturalmente, que la consulta popular se haya producido en los términos en los cuales se dio. Es decir, este es el pronunciamiento popular mayoritario, este es el pronunciamiento que tiene que ser respetado. Esto está amparado en el texto constitucional. Recuerde que el artículo 104 habla de los mecanismos de democracia directa y cuando hablamos de mecanismos de democracia directa nos estamos refiriendo a mecanismos de participación popular democrática vía consulta popular, y es que el Consejo Nacional Electoral, como dice la propia Constitución, podía haber convocado a pronunciamientos populares cuando se registre un porcentaje de inscritos en el padrón electoral. Esto lo establece el artículo 104, es así como se ha procedido. Posteriormente pasó al control de constitucionalidad porque el mismo 104 dice: en todos los casos se requerirá de un dictamen previo de la Corte Constitucional, pero es la ley orgánica la que ha desarrollado que deberá entenderse por este dictamen previo, y cuando efectivamente hubiese transcurrido 20 días término, conforme lo establece la ley, sin un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, se entenderá que este dictamen es favorable. ¿Qué quiere decir que el dictamen sea favorable, Juan Fernando? Quiere decir que se presume la constitucionalidad de las preguntas. Esto supone que ya existe un control de constitucionalidad, ficto realmente, hay que decirlo, pero ya existe un pronunciamiento tácito, digamos, por ausencia, digamos, por voluntad del legislador, y por lo tanto lo que se ha pronunciado acá, lo que se ha producido acá es ya un control de constitucionalidad. No cabría entonces un nuevo control de constitucionalidad respecto de algo en donde la Corte Constitucional ha surtido sus efectos. Vale decir también, Juan Fernando, que no es posible un doble ejercicio de control de constitucionalidad. Para que la ciudadanía nos pueda entender, entendemos por control de constitucionalidad la posibilidad de que el máximo órgano guardián de la Constitución, que es la Corte Constitucional, pueda pronunciarse nuevamente. Se habla inclusive de la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad. Bueno, recuerde usted que esto no está previsto en las atribuciones del 436 conforme se lo está planteando. Ciertamente hay un control de constitucionalidad respecto de los actos normativos, de los actos administrativos de carácter general, etcétera, etcétera, pero no se prevé un control de constitucionalidad de esa manera. La ley orgánica alguna salvedad puede hacer, pero ya existe un control de constitucionalidad, ficto realmente, pero ya existe, lo cual no puede existir un nuevo control de constitucionalidad. Es decir, la Corte ya no podría pronunciarse nuevamente sobre algo que ha reconocido inclusive ya la propia Corte Constitucional que existe un dictamen ficto. Es decir, que ya no se puede ni se debería poner esto en duda. O sea, lo que sucedió en la consulta popular, en otras palabras, dejó echado una suerte claramente de que la minería ya no va. Perfecto, Juan Fernando, usted lo ha dicho claramente. Cuando la Corte Constitucional tiene que calificar previamente, esto se conoce como el control previo de constitucionalidad. Es verdad que para algunos casos existe un control posterior de constitucionalidad, pero no respecto de pronunciamientos populares directos, mayoritarios, objetivos, como es el que asistimos el 24 de marzo. Es decir, ya la Corte Constitucional tenía la oportunidad de ejercer el control de constitucionalidad y es razonable que el legislador haya previsto una norma de carácter secundaria preveyendo que efectivamente, frente a la ausencia del pronunciamiento de la Corte, surta unos efectos este dictamen. De lo contrario, podría pasar que la Corte Constitucional no se pronuncie y por lo tanto esto quede al infinito.
Es razonable que el legislador haya previsto esta consecuencia en la ley y frente a la ausencia del pronunciamiento se entienda que las preguntas son constitucionales. Recuerde usted, Juan Fernando, que un grupo de constitucionalistas destacados presentaron una demanda de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, existe esta posibilidad en la Constitución, hay la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad por omisión, pero para enmarcar bien el tema hay que entender cuál era la omisión que se imputaba. La omisión que se imputaba era que el órgano electoral no había puesto la mayor cantidad de información posible para que la ciudadanía se pueda pronunciar en base a un conocimiento claro de qué es lo que se le consultaba, pero la propia Corte Constitucional, cuando se presentó dicha demanda de inconstitucionalidad por omisión, dicho sea de paso, con una medida cautelar, porque se lo podía presentar de manera conjunta, dijo que no cabe la medida cautelar, dio paso al pronunciamiento popular mayoritario y por lo tanto este rato existe, se entiende, un control de constitucionalidad previo realizada, una inconstitucionalidad por omisión que no ha surtido sus efectos, al menos de la medida cautelar, y por lo tanto tampoco puede ser revertido un pronunciamiento popular por el máximo órgano de control constitucional. Porque la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución y por lo tanto de la manifestación popular contenida en las urnas también. Ahora, la empresa INB Metals, que es la encargada de la extracción minera en este sector, al siguiente día de esta consulta, anunció la reubicación de la laguna de Relaves y la planta de procesamiento que se encuentra del proyecto, bueno, básicamente del proyecto Loma Larga. Esta reubicación quiere decir que, según los análisis de varias personas también que han estado siguiendo este proceso de extracción minera, se pueda dejar sin efecto lo que se decidió el pasado domingo. ¿Cuál sería entonces el mecanismo legal para que se pueda articular una acción para que se impida esa extracción minera y no se tomen mecanismos como estos para poder llevar estos recursos, al menos desde el tratamiento, desde la explotación con los distintos materiales, desde otra zona para poder estar en este mismo lugar? Discúlpeme que haga esta expresión, pero es como buscarle la quinta pata al gato. Es decir, existe un pronunciamiento popular mayoritario, primero a través de una consulta popular de carácter general nacional, en donde no estábamos de acuerdo con la minería. Hoy existe un pronunciamiento popular en la localidad, efectivamente, en donde sí va a realizar la actividad minera y, por lo tanto, pretender reubicar la zona de extracción es casi como decir, estoy huyendo, escapando de la voluntad popular mayoritaria para que acá no se pueda cuestionar la actividad minera. Esto ya está claro, esto está decidido, se ha resuelto tanto por el máximo órgano de control constitucional, se ha resuelto por el Consejo Nacional Electoral, se ha resuelto por voluntad popular mayoritaria. Es decir, tiene que respetarse esto. Ciertamente ahora la discusión vendrá, ¿y qué hacemos con este pronunciamiento popular mayoritario de las urnas? ¿Cómo tiene que ser implementado? De cualquier manera que tenga que ser implementado, vía una norma, vía un acto administrativo del Ejecutivo, vía un acto administrativo del ministro del ramo correspondiente, tiene que respetarse la voluntad popular. De lo contrario, se está usurpando la voluntad popular mayoritaria, cuál es el fundamento del ejercicio de la autoridad pública. Así lo dice la propia Constitución. Es decir, que no hay que darle más vuelta a este asunto, que naturalmente es expreso el mandato popular y por lo tanto queda prohibido la actividad minera. Vamos a escuchar un audio en el cual consta una consulta que el doctor César Sea desea hacer llegar al doctor Sebastián López, quien está conversando con nosotros en esta mañana a través de estos micrófonos de la W. Hubiese sido bueno preguntarle a Sebastián qué pasa con el juez que dio paso a la medida cautelar cuando estábamos ya en un proceso electoral, Juan Fernando. Esta pregunta era precisamente, y yo había anticipado que la reservaba el día que tuvimos mala comunicación vía teléfono. Usted nos podrá contar o responder precisamente al cuestionamiento. Perfecto. Bueno, la ley orgánica establece algunas prohibiciones, limitaciones. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales, es decir, el juez no podía pronunciarse
vía acción de protección y medida cautelar sobre una decisión que se encontraba de por medio. Es decir, primero había una prohibición expresa ahí, no cabía un pronunciamiento del juez, no cabía que se interponga una acción de protección con medida cautelar en esas circunstancias, pero también la pregunta es absolutamente pertinente, porque ¿qué pasa con el juez que en un primer momento adopta la medida cautelar y dice que como que es una medida cautelar, esta simplemente puede ser revocada? Recordarán los días de adopción de dicha medida cautelar, al poco tiempo que se le amenazó con la destitución y las voces populares empezaban a pronunciarse con la destitución, el juez revocó la medida. Ciertamente que es permitido la revocatoria de una medida cautelar. El problema es que no podía haber sido concedida en las circunstancias en las cuales se había solicitado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral ya habían tenido un pronunciamiento anterior. Fíjese que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que no cabe acción de protección respecto de actos del Consejo Nacional Electoral. Tiene una consecuencia expresa, es decir, aquí no cabe acción de protección respecto de actos del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, no cabía una acción de protección. Y si se trataba de una medida cautelar, la misma no cabía porque es improcedente la medida cautelar respecto de decisiones. ¿Cuáles decisiones? Del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, es una decisión judicial en materia de carácter electoral, con lo cual no cabía tampoco que se pronuncie. Por otro lado, el legislador también ha previsto una consecuencia expresa para el caso de que un juez, a través de una acción jurisdiccional, pretenda obstaculizar un proceso electoral de por medio. Y esta es la destitución del juez que ha obstaculizado un proceso electoral en curso. Por eso es que sabiamente la Corte Constitucional, Juan Fernando, cuando se le demanda la inconstitucionalidad por omisión con una medida cautelar, la propia Corte Constitucional, el juez de jueces constitucionales, lo que dijo es: no ha lugar la medida cautelar, continúe el proceso electoral. Correctamente. La consecuencia es que inclusive este juez podría ser sancionado, destituido de su cargo por haber actuado en contra de norma expresa, y sobre todo esta consecuencia está prevista en el Código de la Democracia y cabría una destitución al juez aun cuando ya ha revocado su medida cautelar, dado los hechos generados y producidos. Permítame ampliar un poquito el marco de la conversación que estamos llevando a cabo. Por cierto, para quienes se conectan recién, reitero, estamos con el doctor Sebastián López, quien es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de La Suay, además un experto constitucionalista. Hemos tratado el tema de Quimsacocha y la decisión cómo llevarla a cabo después de que mayoritariamente en la consulta popular se dijera no a la minería en esta fuente hídrica. Pero me queda la duda y me queda un sinsabor que seguramente compartirán muchos de nuestros oyentes. ¿La justicia es suficiente cuando de medidas cautelares hemos obtenido en Río Blanco consulta popular donde gana el no a la minería en fuentes hídricas y páramos en febrero del 2018? No obstante, las mineras y las empresas, incluso el mismo Estado ecuatoriano, parecen no querer reconocer todo lo que el pueblo y la justicia les ha dicho. ¿Qué hacer? Lamentable, Juan Fernando, porque es desconocer el principio básico de todo Estado democrático y constitucional. La soberanía radica en el pueblo, lo dice la Constitución, cuyo fundamento del ejercicio de la autoridad pública es el pronunciamiento popular. Es decir, el fundamento del ejercicio legítimo de la autoridad es el pronunciamiento popular mayoritario, así lo dice la Constitución. No puede desconocerse hoy por hoy. Figúrese lo que sería iniciar todo un proceso de consulta popular amparado en la Constitución, haber seguido los parámetros de control de constitucionalidad. Para eso está la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución para verificar que no se violen los procedimientos previos al pronunciamiento popular mayoritario, hoy terminar casi por decir que no vale ni el pronunciamiento de la Corte, que no vale las consecuencias legales que están establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para el dictamen ficto, que no vale el pronunciamiento popular mayoritario. Entonces, bueno, esto es un atropello ya a la voluntad popular mayoritaria, al propio texto constitucional e inclusive a la propia voluntad del máximo órgano de justicia constitucional del Ecuador, que hasta el momento se pronunció sobre la inadmisibilidad de las medidas cautelares para que continúe el proceso electoral que se encontraba en marcha y, por supuesto, que se respete la voluntad mayoritaria. Eso quiere decir que se podría dar el caso de que no se busque el mecanismo, de que no haya consensos para que se pueda tener, se pueda aplicar esta voluntad popular ya en los próximos días.
es lamentable que se esté buscando algún mecanismo que pretenda obstaculizar este pronunciamiento popular. La propia Constitución establece en el artículo 398, inclusive, cuáles son las consecuencias en el evento de que no se obtuviese el pronunciamiento popular mayoritario. Aquí el pronunciamiento ha sido claro, no ha lugar a estas actividades mineras. Inclusive la propia Constitución, en el artículo 398 me parece, establece que la decisión deberá ser tomada al amparo de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ciertamente hay que decir algo, aquí hay una trampa constitucional. En determinados momentos la Constitución dice, si es que obtuviese un pronunciamiento negativo de la ciudadanía, la decisión será tomada conforme a la ley. Pero es que la ley no ha dicho nada al respecto ahí. Pero también dice la Constitución de forma expresa es que si es que existe un pronunciamiento mayoritario en contra de las actividades, por lo tanto, también deberá la autoridad administrativa tomar sus decisiones en el marco de los instrumentos internacionales. Es decir que la autoridad administrativa hoy por hoy para la ejecución misma de ese pronunciamiento popular tiene como un estándar de protección los instrumentos internacionales. ¿Y qué han dicho los instrumentos internacionales? Que es obligatorio no solo el proceso de consulta, que ya se llevó a cabo, sino también el pronunciamiento popular mayoritario contenido en las urnas. Es decir, los instrumentos internacionales vienen a ser como el parámetro o el canon a ser observado para que la autoridad pública pueda tomar sus decisiones al amparo y en protección y en respeto de la decisión mayoritaria. Este pronunciamiento tiene que ser respetado porque efectivamente los instrumentos internacionales de derechos humanos han establecido ya un estándar y han dicho que los pronunciamientos en tratándose de estas consultas tienen el carácter de vinculante, tienen que ser observados por el Estado y tienen que ser implementados en los marcos en los cuales se ha obtenido dicho pronunciamiento. Es decir, el instrumento internacional se convierte en el parámetro objetivo de actuación del poder público para llevar a cabo e implementar esta voluntad popular soberana. Finalmente, doctor, con todo lo que usted nos ha sabido explicar con absoluta lucidez, la Constitución actualmente vigente, la misma que ha sido calificada de garantista, de pro naturaleza, entre otros calificativos que sin duda han hecho que esta Constitución reciba glorias a nivel internacional, ¿ha fallado? Ciertamente que sí, ciertamente que sí. Me parece ser que ya vemos las primeras fisuras a nivel constitucional desde la vigencia de la Constitución del año 2008, cuando realmente asistíamos a un cambio de paradigma constitucional, donde se hacía una apuesta por la vigencia de los derechos, la tutela por los derechos de la naturaleza, de las comunidades, pueblos o nacionalidades. Además, recuerde usted, Juan Fernando, que una característica de las constituciones nuevas del constitucionalismo latinoamericano es recuperar la legitimidad democrática del pueblo a tono con las normas vigentes, es decir, darle una fuerte participación popular al pueblo en la toma de decisiones. Hoy pretende desconocerse a través de estos resquicios constitucionales, inclusive ilegales. Por lo tanto, ciertamente, ajustar algunas piezas del constitucionalismo se vuelve necesaria a vuelta de 11 años de vigencia de la Constitución. No creo necesariamente que toda la Constitución es mala, pero naturalmente ya vemos las primeras fisuras, como he dicho, y por lo tanto quizá una reforma constitucional en algunos aspectos resulta trascendental a efectos de que se asiente el Estado constitucional con el verdadero espíritu que inspiró al constituyente de Montecristi: la garantía, protección, tutela de los derechos y una mayor participación popular democrática del pueblo que sea respetada, porque de nada nos sirven las participaciones populares si el ejercicio del poder público desconoce estos pronunciamientos populares mayoritarios, buscando resquicios en las normas para dejar sin efecto los mismos. Muchísimas gracias, doctor López, por su análisis y desde luego también los comentarios que ha brindado a la W. Muchísimas gracias a usted, Juan Fernando. Siempre es un gusto. Estoy dispuesto a poder colaborar y a poder compartir estos espacios de discusión con la ciudadanía. Amigos oyentes, continuamos en breve. En el último tramo de la hora clave, usted tiene la voz y su voz es la W a través del 288-2178 y del 099-514-1114. Regresamos luego de esta pausa. Inicia publicidad en la W.